El 19 de marzo de 2012 se cumplen 200 años del promulgamiento de la primera Constitución española en las Cortes de Cádiz, documento jurídico-político que iniciaba una nueva época para los territorios que hoy conocemos como España. En general, desde la historiografía académica e institucional, se presenta la Constitución de 1812, conocida como la Pepa, por haber nacido el día de San José, como un acontecimiento clave para el desarrollo de una nueva nación con Estado de Derecho, para la conquista de las libertades, para la marcha hacia una democracia y para la aparición de una sociedad madura en progreso hacia el bienestar. Pero Félix Rodrigo Mora, investigador independiente, librepensador y escritor muy comprometido política y socialmente, ha estudiado en profundidad el siglo XIX, acudiendo a las fuentes originales, y tiene una opinión distinta de la versión oficial de lo que supuso para España la Constitución Liberal de 1812. Según Félix, los poderes constituidos en esa época son causa directa del régimen actual en España, el cual define como dictadura constitucional, parlamentaria y partitocrática. En realidad, en lugar de paz y libertad, el siglo XIX estuvo marcado por guerras, alzamientos, revueltas populares, bombardeos, represiones violentas, matanzas y sometimiento de las clases populares, con consecuencias dramáticas que afectaron hasta la entrada del siglo XX e incluso hasta el momento actual. Félix nos explica aquí lo que para él es la otra cara de la Pepa. El año 2012 es el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz y encontramos que hay toda una operación institucional para presentarla de una manera muy favorable. Sin embargo, los elementos críticos faltan, de tal manera que hay un desequilibrio en lo que llega al público. El público ve, digamos, el lado positivo de este texto, pero no ve el lado negativo. La Constitución de 1812 es el componente decisivo de la que se ha venido a llamar Revolución Liberal Española. La Revolución Liberal Española es la que crea la España, entre comillas, España moderna, la España actual. Y este es un periodo que abarca desde 1812, que es cuando se promulga la Constitución, o bien, si se quiere, desde 1810, cuando se inician los debates en Cádiz, y culmina con la primera República Española en 1874. Entiendo que las grandes transformaciones políticas, jurídicas, económicas, educativas, que tienen lugar, que yo considero que fundamentalmente son negativas, ya estaban realizadas para esta fecha de la Primera República. La Constitución de 1812 originó un descomunal derramamiento de sangre durante todo el siglo XIX, un periodo de guerra civil permanente en el que los que divergían o pensaban de otro modo eran torturados y asesinados. Podemos concretar esta época de represiones en tres momentos álgidos. El primero fue la Guerra Civil de 1821 a 23, un acontecimiento olvidado por la historiografía académica al servicio del Estado y de la clase adinerada. Pueblos enteros quedaron borrados del mapa, siendo todos sus habitantes asesinados y todas las casas incendiadas y demolidas por el mero delito de discrepar de la Constitución de 1812. El segundo momento álgido de represión fue la Primera Guerra Carlista, entre 1833 y 1840, durante la cual el ejército liberal exterminaba a quien le placía acusándole simplemente de carlista. Y la tercera gran matanza tuvo lugar en 1873 por los gobiernos de la sanguinaria Primera República Española. Esta es la famosa Revolución Liberal. Estas son la libertad, la democracia y la tolerancia que, según los propagandistas a sueldo del vigente sistema, instauró la Constitución de 1812 y sus posteriores clones. El antecedente inmediato de la Constitución de 1812 es una obra de un militar que se llama Manuel de Aguirre, que se titula este texto Leyes Constitucionales
cuya observancia es una obligación inviolable para todos los individuos de la sociedad. Es un texto de 1786. Quiero que se quede en la memoria que este hombre era un militar, no recuerdo bien, creo que era un coronel, y él hace un texto. Esto es muy importante porque indica la función decisiva que va a desempeñar el ejército en los cambios de la época. Luego lo veremos. Es interesante el año 1786 porque esto es anterior a la Constitución francesa, indica que aquí había una actitud de transformación integral. Si no se comprende o no se quiere comprender la función del ejército en los cambios, no se entiende nada. Esto, claro, como el ejército, según el pensamiento correcto, políticamente correcto, tiene que estar en los cuarteles y no inmiscuirse en política, pues toda la historiografía sobre el siglo XIX hace lo que puede por minimizar las intervenciones de los generales de la época, los que se llama espadones, ¿no? Pero es imposible porque ellos lo hacen todo, ¿no? Por ejemplo, Rafael del Riego, del que luego hablaremos un poco, el general Espartero, el general Prim, el general Pavía, el general Serrano, que era el general Bonito, que fue amante de la reina Isabel II. Toda esta gente pues tenía un peso enorme y en realidad eran los verdaderos dueños del país. Hay que decir que, por lo tanto, la Constitución de 1812 de facto crea un régimen militar. Esto es lo que se oculta en las escuelas cuando se explica. Es un régimen militar al que luego se pone como una máscara de instituciones civiles, pero estas instituciones pintan muy poquito y los espadones, los grandes jefes militares, pues se mataban entre ellos o se peleaban, hacían lo que querían y los políticos y la sociedad tenía que bailar a su son, ¿no? Lo que sí es claro es que en los diputados de Cádiz el sector más importante son los eclesiásticos y militares. El 30% son eclesiásticos y yo considero que quizá el 50% son militares, en dos partes, los militares en ejercicio y aquellos militares que estaban en destinos civiles, teniendo en cuenta que es desde los tiempos de Carlos III, que había reinado hasta más o menos 25 años antes, se crea lo que se denomina monarquía militar, de tal manera que muchos puestos civiles, virreyes o gente así, en realidad eran militares a los que se pasaba al retiro y se les nombraba en cargos civiles. Después de los eclesiásticos y militares vienen funcionarios y abogados y con eso se realiza casi el 100% de la gente que está allí, que también es algo variable porque algunos abandonaban Cádiz, tenían que ir en los 2 años, ¿no?, que duró el proceso. Quien está ausente es el pueblo no participa. Esto es una cosa clarísima, la Constitución de 1812 no tiene nada que ver con el pueblo de ninguna manera. O sea, es más, luego veremos cómo el pueblo, cuando se realmente intenta aplicar a partir de 1820, lo que hace es responder con una guerra civil permanente. Pero ya en su elaboración y promulgación el pueblo no está. Por lo tanto, nos encontramos que es un acontecimiento histórico en que el pueblo es objeto y no sujeto. Es más, dará lugar a un régimen en el que las clases populares no tienen ninguna presencia, puesto que los varones no tienen derecho de voto, el sufragio universal no se concede hasta 1890 y las mujeres no se concede hasta 1931. Por supuesto, yo entiendo que no es una participación real en la emisión de voto, sino solo formal y ficticia, pero ni siquiera eso. Por lo tanto, a lo largo de todo el siglo XIX, las clases populares no participaban en nada. El voto era de tipo censitario o de tipo restringido, y lo ejercía solamente según las leyes electorales, a veces eran el 3% de los varones y a veces el 6%, variaba, pero el resto de la gente, por supuesto las mujeres estaban excluidas al 100% y los hombres entre el 97 y el 94%. Esto se ha ocultado y es muy interesante. El origen de la Constitución es los cambios que se producen en el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, con el crecimiento del aparato del Estado. En el siglo XVIII, sobre todo a partir de 1750, el aparato estatal crece muy deprisa y hay una causa importante que es el conflicto creciente entre las potencias europeas por la hegemonía mundial. Inglaterra crece deprisa, Francia crece y entonces, claro, España, entonces en la forma de la corona de Castilla, porque en la época todavía el término España no significaba nada político, en realidad España es una creación de la Constitución de 1812,
pero claro, necesitaban, por así decirlo, hacer frente a la potencia rival, que era sobre todo Inglaterra, y eso exigía un aparato militar fuerte, sobre todo una marina de guerra, pero claro, una marina de guerra hay que pagarla, entonces hay que poner un régimen fiscal. Para que se recauden más impuestos hay que cambiar la estructura económica del país. Una economía autosuficiente no paga impuestos, porque claro, es imposible, sobre todo los impuestos se pagaban en el comercio, en el mercado, y se promueve mucho la economía mercantil. Pero al mismo tiempo, para reclutar masivamente gente para la flota de guerra y los ejércitos, había que cambiar también la estructura básica de la sociedad, había que hacer lo que ahora se llama una operación de ingeniería social, con el fin de que la gente fuera a los ejércitos. La derrota de Trafalgar es decisiva porque es la pérdida de la hegemonía. Sin una marina de guerra era muy difícil mantener las colonias, y entonces lo que se decide es que había que introducir modificaciones rápidamente. Ya no se podía esperar al gradualismo con que se había llevado estos cambios desde principios del siglo XVIII. Entonces se decide ya entrar a saco. Hay un segundo acontecimiento que es la entrada de Napoleón. La entrada de Napoleón, los ejércitos napoleónicos también manifiestan la vulnerabilidad de lo que son los territorios de la Corona de Castilla, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que estos elementos que son sustantivos para el mantenimiento de la hegemonía de la Corona de Castilla, lo que hoy llamamos España, en América y en Europa, van a desencadenar el proceso constitucional. Esto al principio se realiza por la ideología de los ilustrados. El más importante es Jovellanos. Jovellanos es ministro del rey Carlos IV y una personalidad muy compleja, empezando porque él nunca se casó, parece que fue toda su vida célibe, era un hombre muy mojigato en las cosas del seso, y él escribió algunos textos muy importantes, sobre todo el informe de ley agraria de 1795. Los ilustrados eran sobre todo unos devotos del Estado, pero también unos demagogos, unos doctrinarios y unos elitistas que despreciaban completamente a las clases populares. Para ellos el pueblo no tenía que intervenir en nada, tenía que ser una masa pasiva. Podemos entonces entrar ya en cómo es en sí misma la Constitución de 1812, ¿no? Es elaborada por las Cortes Generales y Extraordinarias que se reúnen en Cádiz. En unas circunstancias dramáticas, Napoleón había invadido la península ibérica de una forma muy violenta y en medio de un conflicto muy sangriento, pues allí se reúnen como pueden, algunos huidos, en Cádiz. Cádiz está protegida del ejército francés, primero por sus murallas, por su situación geográfica, pero también por la flota británica. Los intentos que hacen los franceses para tomar Cádiz fracasan porque el apoyo de la flota británica es grande. Por lo tanto, allí se pueden reunir las Cortes Generales y Extraordinarias. Quiero señalar que son las Cortes de Castilla, esto es importante, sobre todo cuando se dice desde Cataluña, pero asisten bastantes catalanes. Por ejemplo, el presidente de la mesa de edad de la Constitución, de las Cortes, es ahora no recuerdo, pero es un catalán, un señor ya muy mayor, tenía 80 y muchos años en el momento, ¿no? Estos diputados estaban designados de una manera muy rara, por lo que se llama sufragio restringido. Bueno, yo nunca he sido capaz de entender qué es esto, me lo he leído bastantes veces, la Constitución de 1812 lo dice, pero no sé, yo creo que el que lo escribió ni siquiera lo entiende tampoco, ¿no? Entonces se promulga el día 19 de marzo de 1812, festividad de San José, por lo tanto, por eso se le llama la Pepa viene de ahí, porque es un texto complejo, embrollado, tiene 384 artículos, más del doble de la Constitución actual, que tiene 161 artículos. Algunos son larguísimos y, bueno, pues no son realmente un texto que uno se llevaría cuando necesita algo relajado a la cama antes de dormirse, ¿no? Porque es largo, complicado, difícil y, sobre todo, muy embrollado, ¿no? Es curioso que el que le sigue, que es la Constitución de 1837, es distinto, es un texto muy breve, muy bien redactado, que dice las cosas muy rápidamente, pero tengo que decir que es mucho más funesto, porque es el 1837, la primera guerra carlista, y en un momento en que se estaba haciendo verdaderas matanzas y se estaba tratando inmisericordiamente a todo el mundo, tachándolos de carlistas, como Franco hacía, tachando a todo el mundo de comunista, aunque no tuvieran nada que ver con el comunismo, pues
es verdaderamente hipócrita porque habla de derechos de la persona y tal cuando se estaban haciendo verdaderas carnicerías, ¿no? Antes he dicho que la Constitución de 1978 en vigor, que resulta de la autodestrucción del franquismo, del régimen franquista, es un clon de la de 1812. La de 1812 en realidad se continúa en otras constituciones, que voy a citar, la de 1837, que es muy breve. Luego, entre las importantes está la de 1869, que resulta del alzamiento del general Prim y de otros militares contra la reina Isabel II, la de 1876, luego la republicana de 1931 y finalmente la actual de 1978. Todas ellas en realidad son la de 1812 actualizadas y adecuadas a las condiciones del momento, ¿no? El capítulo 1, título 1, que dice: la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. En primer lugar, ¿cómo se puede llamar españoles sin haber consultado a gente? Hasta entonces los vascos nunca se habían llamado españoles, los catalanes tampoco, y estos les ponen la etiqueta de españoles sin más, ¿no? Aquí se continúa, la Constitución continúa la obra de lo que pasó en Cataluña en 1714, cuando se abole la legislación propia, entonces esto ya remacha el clavo de los actos de 1714. Y luego no se pueden llamar a españoles a los del otro hemisferio, puesto que eran colonias, ¿no? O sea, esto aquí hay una expresión de colonialismo obvio. Un colonialismo, participaron diputados americanos, pero eran más bien gente muy afecta a la corona, incluso financiada por la corona. La gente más digna no quiso participar o se abstuvo, más o menos, ¿no? Luego, el capítulo 2, título primero de la Constitución, señala las obligaciones de los españoles, digo los españoles entre comillas, según su versión. Son curiosas, en primer lugar, amar a la patria. Esto creó mucha confusión, porque entonces el concepto patria no existía, y más bien existía el concepto tierra, que en Cataluña era la terra, ¿no?, lo que se consideraba, y en el País Vasco más o menos igual. Entonces, para empezar, la gente no entendía qué quería decir amar a la patria, ¿no? Pero bueno, eso era... En segundo lugar, era obedecer a las autoridades. Esto plantea el principio de jerarquía y autoridad. En tercer lugar, había que enrolarse forzosamente en el ejército. Y la cuarta obligación de los españoles era pagar impuestos. O sea que realmente esto era un plan que, claro, cuando se llegó a la gente, pues la gente protestó bastante, porque significaba que entonces ir a los ejércitos era algo terrible, era terrible porque se estaba muchos años de servicio militar, eran las quintas significaba que iba uno de cada 5 mozos y, por ejemplo, quien le tocaba a Filipinas no volvía. La gente con las enfermedades tropicales, hay que tener en cuenta que se tardaba un año en ir a Filipinas en barco y otro año en volver, solo el viaje era un año y otro año volver. Pero incluso los que iban a las colonias también solían morir, ¿no? No había, digamos, remedio para la población europea en muchos territorios, ¿no? En primer lugar, se ha creado una comisión estatal para celebrar el bicentenario, presidida por el rey Juan Carlos. Luego, a esta comisión se han ido adhiriendo las grandes empresas como el Corte Inglés, la Iglesia, sobre todo el Obispado de Cádiz, alegando algo que es cierto, que el 30% de los diputados a Cortes eran eclesiásticos, eso es cierto. Toreros como José Tomás y otra gente por ahí. Pero claro, en realidad, por las circunstancias políticas no se ha culminado el proceso de ensalzamiento de la Constitución. Cuando estemos a 3 meses de marzo de 2012, será el momento en el que la cosa alcance el máximo apogeo. Para celebrar por todo lo alto esa importante efeméride, el Estado español ha creado la Comisión del Bicentenario. El Consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución del 2012 ha preparado una larga lista de eventos oficiales y ha invertido millones en infraestructuras para que Cádiz, sede del aniversario, luzca brillante para la ocasión.
A mí a veces me gusta leer las explicaciones que dan historiadores y politólogos, porque claro, para ellos la Constitución de 1812 es la realización de la libertad. Dice, ¿la libertad cómo? Si a la gente se la reduce, a la gente normal de la calle, a la condición de ilotas, sin derechos, sin posibilidad de intervenir en nada, ni siquiera emitir su opinión. Es más, hasta el derecho de reunión y asociación está muy restringido. Por ejemplo, para el movimiento obrero solo es hacia 1860 cuando se empieza a abrir un poquito la mano y se permitía algunas asociaciones obreras, pero incluso enmascaradas como asociaciones de socorro mutuos, caritativas. Es decir, que nos tienen que explicar, bueno, qué es todo esto, ¿no? Toda esta versión que han dado está en disonancia con los hechos conocidos. ¿No? Esto en mi libro La democracia y el triunfo del Estado se explica en el primer capítulo muy detalladamente. Quiero decir que no es un libro de divulgación, aparte de que tiene 614 páginas, sino más bien es un libro de muchas citas a pie de página en donde cada dato o cada argumento, si puedo, lo justifico con el texto correspondiente. No quería ser aquí frívolo e irresponsable y me impuse un texto riguroso. El significado de la Constitución lo podemos establecer, lo voy a establecer brevemente en 9 puntos. Su significado práctico, que es lo que importa, no entrar en un debate de artículos y normas y tal, que es bastante variante, sería, en primer lugar, un reforzamiento colosal del Estado, del ejército, del aparato policial, de los ministerios. Antes casi no existían, no había algo que se llamara ministerios, del sistema educativo, adoctrinador y también del aparato fiscal. Es decir, el fisco aprieta muy fuerte y eso lleva a la abolición de los impuestos del antiguo régimen, sobre todo del diezmo, que se sustituyen por otros mucho más gravosos. Esto se ha intentado negar por cierta historiografía progresista, pero está claro, se ha pasado de el diezmo era un 10%, luego había algunos impuestos más, pero en total, yo en algún cálculo que he hecho no creo que llegara al 16% de los ingresos brutos. Luego hay un salto enorme que pone la imposición quizá en un 30, un 40 y a veces un 50, según algunos historiadores. Esto provoca un empobrecimiento de las clases populares. Hay que decir que el siglo XVIII fue un siglo de relativa prosperidad, de crecimiento demográfico, la población se dobla, y se vivía bien, no hay pestes, no hay plagas, es decir, se vivía bien según los patrones de la época. Todo esto va a cambiar en el siglo XIX. El ejército regular se crea a principios del siglo XVIII. Es más, es cuando se construyen los primeros cuarteles. La gente cree que los cuarteles han existido siempre. No, no. Hasta entonces los ejércitos se alzaban para las guerras y luego se desmovilizaban. Como la nobleza era la casta militar, teníamos que la nobleza, bueno, volvía a sus palacios, pero el ejército se licenciaba. Y sucede que a partir más o menos de 1820 se concluye que ya no se va a licenciar el ejército. Entonces ya se constituye lo que se llama un ejército permanente. Y los nobles, además de serlo, ya tienen grados militares específicos. Ya en tiempos de Carlos III se constituyen las primeras ordenanzas militares que han estado en vigor casi 200 años. La Constitución de 1812 también supuso la abolición de la Inquisición, lo cual debería haber instaurado la libertad de creencias. Pero la Inquisición fue más una institución policial al servicio del Estado que no al servicio de la Iglesia, y su abolición en realidad consistió en sustituir dicho aparato represivo por otros mucho más eficientes, como por ejemplo la Milicia Nacional, una policía especial formada por gente no profesional. Fue una organización de la gente rica y de sus criados. Se exigía ser de determinado origen social o bien estar avalado por alguien que lo fuera para incorporarse a ella. Por eso fue tan represiva y sanguinaria con la gente modesta. Cometió atrocidades que dejan pequeñas a las de la Inquisición, detenciones arbitrarias
torturas sistemáticas, cooperación con el ejército en actos de genocidio, asesinatos en masa y a gran escala. La Milicia Nacional duró más o menos hasta 1844, año en que se fundó la Guardia Civil, y de esta manera se dejó el orden público en manos de un cuerpo que se rige por la normativa militar. Dicho de otro modo, el liberalismo militarizó el orden público, y así continúa hoy en día, sin que nadie diga nada. El pueblo queda excluido de toda participación en la vida política, no tiene voz, ni tiene voto, ni tiene ninguna presencia, ¿no? Por ejemplo, se niega la personalidad jurídica a la asamblea concejil, el concejo abierto es excluido, el Estado no lo reconoce, no lo anula por métodos represivos porque estaba tan arraigada en las clases populares que no se podía reprimir. Entonces lo que se hace es se cortocircuita diciendo, bien, no lo reconocemos jurídicamente, ninguna decisión que tome una asamblea concejil aldeana va a ser aceptada, y cuando alguien llegaba diciendo, es que nos hemos reunido en nuestro pueblo y hemos decidido esto, nosotros no sabemos qué es eso, nosotros aquí tenemos unas leyes, los ayuntamientos constitucionales, que es lo que se admite. Entonces es cuando aparece el ayuntamiento actual, que está entregado al sistema partitocrático de los partidos, ¿no? La negación del concejo abierto es, en lo político, la más odiosa expresión de la Constitución de 1812. El concejo abierto era una institución popular para el autogobierno local, de carácter asambleario y democrático, en la que todas y todos los vecinos participaban en la toma de decisiones a todos los niveles en los pueblos y comunidades. Era propia del mundo rural, el cual abarcaba entonces un 90% de la población. Esta institución milenaria fue abolida drásticamente y su importancia ha sido minimizada, ignorada y ocultada en la historiografía académica oficial, no existiendo referencias en casi ningún libro. Al nulificar la ancestral Asamblea de Vecinos para instaurar el régimen de dictadura constitucional hoy vigente, la Constitución gaditana se pone clarísimamente en evidencia como instauradora de una forma aciaga e ilegítima de tiranía política. Se le niega el sufragio a las clases populares, a los varones solo se concede en 1890 y a las mujeres en 1931. Esto es muy importante, no hay ningún modo de participar. La única manera era, pues, por ejemplo, los motines de la época, como la gente no podía hacer nada, pues cogía las escopetas y se liaba a tiros. Aquí en Cataluña se hizo muchas veces y, bueno, pues la historia de Cataluña está llena de motines populares, de rebeliones, pero es que no había ningún cauce, estaba todo, además, con el control del ejército y de los espadones, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX no hay nada que se pueda llamar libertad de asociación para los sindicatos obreros, para las asociaciones campesinas, para asociaciones populares, tenías que quedar a la benevolencia de las autoridades, todo lo demás no. Y se crea el horrible régimen partitocrático que hoy padecemos. Hay un régimen de partidos, ya hacia 1850 los partidos ya tienen una existencia, naturalmente no con la fuerza de hoy, pero ya existen. También se crea algo que Larra criticó mucho, que es la prensa. Larra considera la prensa como un elemento de empobrecimiento. Él dice, como ya hay periódicos no hay que leer libros, y esto lo que nos está haciendo es todavía más incultos. Pero se crean periódicos muy interesantes, ya hacia 1832 me parece sale la primera prensa. Por lo tanto, podemos decir que el resultado político de la Constitución es una tiranía, en el sentido clásico que la definen los historiadores y los politólogos griegos, en el sentido de un poder, de unas oligarquías en las que el pueblo queda excluido en todas sus formas, ¿no? Luego veremos incluso que las formas de participación, por ejemplo, en el País Vasco, que ofrece la legislación foral, que era muy complicada, bueno, entender la legislación foral también lleva su tiempo, pero la gente participaba de alguna manera, ¿no? Y en algunos territorios también, aunque quizá de otra menos, como puede ser Galicia o el Principado de Asturias, como toda esta legislación queda anulada de la noche a la mañana, pues tampoco la gente podía participar, ¿no? Instituciones que podían tener siglos, si no milenios, de repente quedan fuera de juego, y claro, todo esto a la gente le produce no solamente un sentimiento de colapso, ¿no? Te levantas por la mañana, por ejemplo, y te enteras que si eres un vizcaíno, que el fuero de Vizcaya ha sido anulado. O sea, un fuero que puede existir, escrito, existe de hecho desde el siglo XV, ¿no? Y dices, bueno, pero esto ¿qué está pasando aquí, ¿no? Era además unos procedimientos brutales. Los espadones crean una dictadura militar de facto. Lo que surge de allí es una dictadura militar
Tenemos, por ejemplo, los famosos espadones, que son antecedentes de Franco: Rafael del Riego, Espartero, Narváez, Serrano y Prim, ¿no? Son personajes que chorrean sangre, sobre todo Espartero es verdaderamente un personaje tremebundo, ¿no? Se han escrito alguna biografía laudatoria, pero hay que ver la otra cara. A Narváez se le llamó el verdugo de la Mancha por las cosas que hizo en este territorio, ¿no? Es difícil encontrar una mentira mayor que la urdida en torno a la figura de Rafael del Riego. Se le presenta como un romántico héroe de la libertad, aclamado por el pueblo, cuando en realidad es todo lo contrario. Fue el jefe militar que se sublevó el 1 de enero de 1820 en Cádiz para proclamar la Constitución de 1812. Y al frente de sus tropas recorrió Andalucía, aunque sin encontrar el más mínimo apoyo popular. Unos meses después de tal pantomima, todo el aparato castrense exigió la restauración del texto gaditano, y eso convirtió a Riego, que no había hecho nada en absoluto de arriesgado, en héroe. Durante el terrible trienio constitucional 1821 a 23, tuvo parte activa en las innumerables matanzas, actos tiránicos, latrocinios y actividades genocidas que realizaron los gobiernos del trienio. Pero en 1823 se opuso al giro absolutista dado por Fernando VII y fue ajusticiado. Por tanto, su muerte no fue en absoluto el resultado de su amor por la libertad, como dicen ciertos historiadores sin escrúpulos, sino un ajuste de cuentas entre los diversos grupos de poder dentro del ejército español. Otra característica de la época es que está llena de guerras, de violencia, de genocidios. Esto en la escuela no lo explican, bueno, no lo explican, no lo dicen solo, pero hay que tener en cuenta que la raíz de esto son dos. Una muy importante, que es el pueblo rechaza la Constitución, entonces se resiste. Y luego que las élites de poder pelean constantemente entre sí, los espadones conspiran unos contra otros, se matan y tal, ¿no? Entonces, y arrastran gente a sus peleas intestinas. Y este doble conflicto es el que va a llevar a que haga de la historia de los territorios que ahora están incluidos en la corona española, pues a ser un laberinto de guerras que no son la primera y la segunda guerra carlista, es mucho más los alzamientos cantonales, los alzamientos campesinos y sobre todo la primera guerra civil de 1821-23. Esta guerra la libra sobre todo el campesinado contra el Estado. Hay que tener en cuenta que el campesinado era el 90% de las clases populares, entonces había muy poca población urbana, y la libra contra la Constitución, y no la libra con una máscara religiosa, como luego pasa con el carlismo en parte, o apoyan pretendiendo, no, la libra sin ni apoyarse en argumentos religiosos ni en argumentos dinásticos. Lo que pasa es que es arrasado. Es curioso que todavía solo haya, que yo sepa, un libro sobre esta guerra civil. Esta guerra civil se ha ocultado y, bueno, es solo un libro el que una persona, un historiador que yo aprecio mucho, que lo saca a relucir, y luego tienes datos. Aquí en Cataluña fue bastante fuerte, ¿no? Luego, el criterio de la aculturación está relacionado, en primer lugar, en los territorios que habían tenido un régimen legislativo propio, como es el País Vasco, pues se anula, o sea, se anula toda su legislación, tanto en Vascongadas como en Navarra. En Navarra todavía había un régimen de semi-autogobierno de Navarra. Hay que tener en cuenta que las Cortes de Navarra todavía se reúnen en 1828-1829. Es decir, es la última vez que se reúnen, pero se habían reunido muchísimo desde la conquista castellana de 1512, ¿no? Que había sido una conquista semiconquista, porque había dejado una especie de poder navarro autónomo, ¿no? En Cataluña, la Constitución de 1812 y sus continuaciones afirman y confirman la pérdida de las leyes y de su sistema de autogobierno que se realiza en 1714, es decir, son las que confirman y afirman aquello y lo llevan ya a sus últimas consecuencias, puesto que la Constitución establece una legislación uniforme para todos los territorios. Es verdad que aquí se salva un poco de legislación de la familia, de legislación civil, se permite, pero eso eran leyes muy secundarias, es decir, las mismas leyes que se aplicaban, pongamos por caso en Cáceres, se aplicaban en Girona, ¿no? Y no se les ocurría a las autoridades de la época pensar que eso era una barbaridad, ¿no? Porque había unas diferencias culturales, lingüísticas, históricas y tal, ¿no?
Se convierte a Madrid en el centro de todo. Madrid es el centro del poder al que hay que acudir para obtener prebendas, para que te bajen un poquito los impuestos o para que te hagan una carretera. Entonces esto, claro, crea un hundimiento de los otros territorios. Los territorios van disminuyendo y Madrid va creciendo, ¿no? Es el gran auge de Madrid. Entonces, la aculturación en aquellas áreas que son distintas de la castellana se concreta en tres cosas. En primer lugar, la persecución de las lenguas. Bueno, esto hay una legislación inmensa, son ley tal de tal año que prohíbe esto, que prohíbe, por ejemplo, los juicios en catalán, bueno, de todo, ¿no? Y en euskera. Luego, la anulación de la cultura de estos pueblos diferenciados y la falsificación de su historia. A veces la historia suya se falsifica y otras veces simplemente se ignora, ¿no? Se hace ahí una mezcla muy horripilante para acercarlos todo lo que puedan a lo que es la historia de Castilla y la cultura castellana, ¿no? Todo esto, claro, va a originar pues, un colapso, sociedades que habían sido ellas mismas de repente se ven obligadas a dejarlo de ser, ¿no? Pero luego incluso en los territorios de habla castellana se produce una destrucción de la cultura popular autónoma, que era muy importante, la cultura de tradición oral. Era rica, muy rica, ahora ya sabemos la cantidad de manifestaciones que tenía, desde lo que se llamaba las romances de ciego, que eran muy divertidos, yo he leído algunos y son muy graciosos, hasta muchos saberes, había saberes sobre todo, ¿no? Sobre las relaciones entre las personas, sobre problemas existenciales, la educación de los hijos, la agricultura, la medicina, la conservación del medio ambiente. Todo esto se va poco a poco olvidando hasta que hoy ya está completamente perdido. La música tradicional. Inmediatamente, claro, las lenguas manifiestan, la lengua gallega o la lengua catalana, que están retrocediendo muy deprisa. Ya a finales del siglo XIX había síntomas claros, ¿no? También se expanden los aparatos de adoctrinamiento, se forma la escuela estatal, que antes no existía. Antes de la Constitución de 1812, la educación de niños y niñas era mucho más libre, porque los padres intervenían, en una aldea pues ellos podían nombrar al maestro, podían contratar maestro, pero ahora ya no. Se crea la industria del libro, que alguien dirá, bueno, el libro es interesante, no siempre es una industria que enseña a la gente a aprender mucho de los libros y poco de su cultura, de sus abuelos y abuelas, de sus iguales. Es decir, se produce una jerarquización de la cultura, mientras que antes era más horizontal y más popular. Y ya a finales del siglo XIX es esto evidente. Se anula la libertad de conciencia, por tanto, de las clases populares, que dejan de tener autonomía en el terreno del pensar. Se destruye la vida interior de las personas, se convierte al individuo en un sujeto desustanciado intelectualmente. Entonces, lo más importante es cuando se impone, a partir de 1813, después de un debate en Cádiz, la legislación sobre la escuela estatal obligatoria, que eso significaba que la escuela en Cádiz y aquí en Barcelona pues era lo mismo, se daba en castellano, mientras que antes los padres y madres podían elegir la educación y las condiciones, ¿no? Otro elemento importante, el número 6, sería la creación del capitalismo. Yo creo que en mis libros se explican, yo entiendo que en este caso con bastante solidez, que el capitalismo no es tanto un desarrollo espontáneo, sino una imposición del Estado y su legislación. Es la legislación que emana de Cádiz, que ya antes había tenido antecedentes con la legislación ilustrada, los que crean la idea de propiedad privada absoluta. Antes esto no existía, antes la propiedad, había muchas formas de propiedad compartida, a lo mejor unas tierras pues eran de 4 o 5 propietarios, es verdad que de un monasterio, pero de un pueblo, de una asociación de pastores, y todo el mundo tenía allí derechos, ¿no? Eso era un lío, pero bueno, era un lío positivo porque al final nadie podía decir, esta tierra es mía y ya está, ¿no? Luego se demonizan las formas colectivas y comunales de tenencia. Para la época yo entiendo que probablemente hubiera todavía 18 millones de hectáreas de comunales. Se ha intentado negar que en Cataluña hubiera comunal, pero ahora ya tenemos montones de estudios que lo prueban fehacientemente. Teniendo en cuenta que la tierra cultivada hoy para lo que llamamos España son 19-20 millones de hectáreas, se puede hacer una idea la gente de lo que son 18 millones. No está muy claro porque el estudio del comunal es muy complicado, hay autores que dan 13 millones y otros que dan 18, 19, ¿no?
Se establece también un fomento estatal de la acumulación y concentración del capital. Curiosamente, a veces a partir de negocios con el ejército, son los proveedores del ejército los que se convierten en grandes capitalistas. Es el caso de Mendizábal, el famoso que hace la desamortización de los bienes del clero. Él se había enriquecido vendiendo bienes al ejército, trigo, todo esto, ¿no? Entonces él acumula una gran cantidad de capital y luego una parte de ello lo invierte en tierras desamortizadas en la provincia de Badajoz. Esto era muy común, ¿no? Esto era muy común. Por lo tanto, podemos decir que en lo principal, la Constitución de 1812 inaugura la era del capitalismo, de la propiedad privada y, claro, inicialmente el capitalismo era débil, pero rápidamente todas las formas anteriores, la artesanía, la pequeña propiedad, que en algunos territorios era tan importante, pues va cediendo, a veces por medidas estatales verdaderamente injustas, y se va haciendo una concentración. Ya hacia 1840-50 empiezan a aparecer algunas grandes fábricas que hasta entonces apenas habían existido, ¿no? En séptimo lugar, quiero hablar de la opresión de la mujer. La sociedad popular tradicional no era sexista, ni era feminista, ni era machista. Era una sociedad donde es verdad que había una diferencia de estatutos para el hombre y la mujer, pero cuando se estudia en detalle, y yo creo haberlo hecho, no había una preterición ni una marginación, y había un trato muy correcto que venía ya desde la Alta Edad Media, respetuoso y cariñoso. Hay algunas anécdotas que no puedo ahora detenerme, pero, por ejemplo, se castigaba con muchísima dureza las violaciones y se las consideraba como el peor delito, se solían castigar con la pena de muerte y se consideraba algo horrible, ¿no? Todo intento de violar a las mujeres o a una mujer era considerado como algo inconcebible, ¿no? Entonces, con la introducción del derecho romano, esto cambia. El derecho romano es un derecho patriarcal, ¿no? Y entonces el derecho constitucional básicamente es derecho romano. El resultado peor de este patriarcado es el Código Civil de 1889. Es completamente sexista, machista y establece que la mujer tiene que ser tutelada por el marido. El Código Civil de 1889, resultante de la Constitución de 1812 y sus continuadoras, instaura un régimen patriarcal atroz, el cual niega a la mujer cualquier libertad y autonomía personal, en particular a la casada, reduciéndola a una menor de edad tutelada por su marido, y degrada al varón por la fuerza de la ley a policía y verdugo de su cónyuge. De este modo, las relaciones de respeto mutuo, afecto y amor que debe haber entre hombres y mujeres se hicieron muy difíciles. El Código Civil de 1889 fue resistido con furor por las clases populares, tanto por los varones como por las féminas, y de hecho, solo pudo aplicarse en su totalidad bajo el primer franquismo. Así constatamos que franquismo y constitucionalismo liberal coinciden en lo sustantivo. Por tanto, quienes celebran la Constitución de 1812 están en realidad dando respaldo a una de las mayores agresiones de la historia de la humanidad a las mujeres. El ecocidio pues es destrucción a gran escala del equilibrio ecológico. El principal responsable histórico de estos jovellanos con su informe de ley agraria de 1795. Esta ley propone una destrucción del bosque a gran escala y también una agricolización. Agricolización significa que las tierras agrícolas se amplían descomunalmente. Esto tiene muchos efectos negativos, disminuye la cantidad de ganado, por lo tanto la cantidad de estiércol, la calidad de los suelos baja, las lluvias disminuyen porque al haber menos árboles pues hay menos lluvia. El bosque queda muy menguado. Hay un historiador, yo lo cito en mis libros, que dice: las desamortizaciones civiles que provienen de Jovellanos son la mayor destrucción forestal de la historia de España. Cito textualmente su frase, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y bueno, pues territorios que en 1800 eran todavía grandes bosques, 100 años después eran eriales, ¿no? Este proceso ha seguido hasta hoy. La Constitución de 1812 crea un régimen despótico, militarizado, policial, jerárquico, centralista y mercantilizado, en el cual el individuo queda como una mera cosa, como simple nada, no se cuenta con él no participa, ni él ni ella. Es decir, en ese sentido es terrible el Código Civil que es una creación, y de la Constitución ya no estaba en vigor, pero estaba la de 1876, que era una continuación. Entonces,
todo lo que era antes una sociedad bastante humanista, que era común a los diversos pueblos del Estado, se convierte en una sociedad en donde el individuo queda anulado por los grandes poderes, el poder del Estado, el poder de los ricos empresarios, el poder del clero, que sale muy fortalecido de la Constitución de 1812, no podemos explicar cómo, y de hecho esto origina una disminución de la calidad del individuo que va a ser una constante de la modernidad hasta hoy. Los libros que yo tengo tratan bastante de este texto político-jurídico, del texto gaditano, pero señalaré tres. Para el fenómeno de la destrucción medioambiental, el más importante de todos es este de aquí, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que dedica bastantes páginas al análisis de lo que significó medioambientalmente. Luego, para la crítica política, el texto más notable es seis estudios. Y luego, para el análisis histórico y las consecuencias actuales de todo tipo, yo creo que el mejor de todos es La democracia y el triunfo del Estado, que es hasta el momento la obra mía más destacada. La conclusión que se debería sacar de todo lo que se ha expuesto es que la Constitución debe ser examinada a partir de sus realizaciones. No solo de ella, puesto que solo está en vigor un periodo breve, solo en realidad 3 años está en vigor la Constitución, 1820-1823, sino también lo que se hace con los clones o continuaciones en las constituciones posteriores. A partir de lo que sucede, de cómo los territorios de lo que llamamos España se convierten en una sucesión de guerras, de conflictos, de desarrollo del capitalismo, de destrucción medioambiental, de marginación de la mujer, de dominio del ejército y de aparatos policiales muy importantes como la Guardia Civil, que se crea en 1844, es lo que nos va a crear una sociedad muy llena de tensiones, pero también una sociedad en que las clases populares resisten muy bien. Una característica muy importante que diferencia a las sociedades del Estado español de las del fuera es la resistencia popular. La resistencia popular es magnífica y animo a que se lea, a que se estudie, a que se eche un vistazo a la Constitución y a los textos que salen de ella y se exija una exposición imparcial y objetiva, se exija acabar con la propaganda que se ha hecho con la historia y se busque el criterio de verdad. Yo lo he intentado por mi parte, no he querido hacer una contrapropaganda, sino he querido oponer a la propaganda criterios de verdad, criterios de objetividad, naturalmente con las limitaciones que tenga, porque las investigaciones que se hacen sobre el siglo XIX tienen un nivel de desarrollo importante, pero no total, hay muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Pero yo creo que las cosas fueron por allí y esa exigencia también a los medios de comunicación que he dicho al principio de imparcialidad, de que no se limiten solo a contar lo positivo de la Constitución, sino que dejen a quienes estamos en contra expresarnos, nos dejen, no nos censuren, no nos arrinconen, como hacen siempre, que es lo que hacen siempre en esto, nos arrinconan y no permiten que otras versiones, no digo totalmente correctas, pero sí quizá más que las institucionales, lleguen a la gente. Y bueno, pues nada, adelante a entender nuestra historia porque, como dijo Cicerón, la historia es la maestra de la vida y ahora necesitamos muchos maestros y maestras para salir del follón en que nuestra sociedad está metida.